Bueno, bienvenidos a Cambiar el Mundo, empezando por cambiar nuestros corazones. Quiero iniciar la reflexión de esta mañana con dos anécdotas reales. ¿Han escuchado ustedes de casas que sanan? Bueno, los que se dedican a la construcción van desarrollando conocimientos y efectivamente hay casas que sanan y hay casas que enferman. ¿Y a qué se refiere esto? Que depende de los materiales con los que se construyen. Hay materiales que son cancerígenos y empresarios malos construyen esas casas sabiendo que van a enfermar a los que la habiten. Y hay casas que sanan, que son hechos con materiales nobles, con la naturaleza y con el ser humano. Pero aparte de eso, la forma de establecer las ventanas, cómo entra la luz, por dónde entra el aire, me lo explicaba un alumno mío del seminario, que es arquitecto, y me dice, es que si hay casas que sanan, dependiendo cómo dejas que entre el sol, en las mañanas, en las tardes, por dónde entra el aire, y me explicó varias cosas. Dije, wow. Bueno, hace unos días estaba con un varón que se dedica a estas cosas y me empezó a hablar de casas que sanan, pero empezó a hablar de energías y cosas así, y entonces lo descubrí y enseñaba cosas como la cábala y otras cosas esotéricas, y entonces tiene la apariencia de querer construir casas buenas para las personas, pero lo que enseña niega lo que dice. Lo que enseña trastorna a las familias. ¿Me explico? Así que tiene apariencia de bondad, pero lo que hay en su corazón es maldad. El otro ejemplo que les quiero poner viene de nuestros legisladores, de nuestros más de 500 diputados, los que establecen las leyes. Es impresionante. Veía yo un pequeño corto de una de las sesiones cuando un diputado se levantó y comenzó y citó Isaías, un capítulo de Isaías, y pidió bendición para nuestro país y bendición para los diputados, y se levantaron varios diputados con una cara de odio. Tú no puedes hablar de Dios aquí, vivimos en un estado laico y tienes que respetar. Y entonces los legisladores, algunos de ellos dijeron, ¿por qué en este lugar aceptamos ofensas horribles? Y cuando hablamos de Dios hay tanto enojo. Y de verdad, se veían, no les recomiendo que lo vean, se veía el rostro desencajado de diputadas y diputados escuchando que alguien les hablara de Dios desde la tribuna legislativa. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque en el gobierno hay personas que dicen que quieren el bien para el pueblo, pero en su corazón hay maldad. Así que aquí vemos el ejemplo de personas, tanto en gobierno como en los negocios, que te dicen que quieren lo mejor para ti, pero en su corazón hay maldad. Bueno, esto no es casualidad. Pablo enfrentó a muchas personas de estas. De hecho, está comprobado entre los que se dedican a la investigación de las adicciones juveniles que las sustancias que pervierten la vida de los muchachos no llega a través de aquellos que están parados en las esquinas con facha de maleantes, no. Llega a través de aquellos que tienen cara amistosa, sonriente, que son los amigos. Las familias dejan entrar a los amigos de los hijos a sus casas y muchas veces son ellos los portadores de las sustancias, no los que tienen facha que nos produce desconfianza, los que tienen apariencia de bondad pero que niegan la eficacia de él.
Esto es tan peligroso que por eso Pablo le dice a Tito, ten cuidado, busquen la carta a Tito, por favor. En el capítulo 1, vean lo que dice el verso 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Estoy en Tito capítulo 1, verso 15. Por favor, auxilien a nuestras visitas. Tito capítulo 1, verso 15. Vamos a esperar un momento. Bien. Fíjense lo que dice Reina Valera. Capítulo 1, verso 15. Dice así: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y vean la siguiente frase: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. A Timoteo en la primera carta le dijo: tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de esta. Como estos dos ejemplos que les hablé. Bueno, voy a mencionar un ejemplo en la Biblia. En Hechos capítulo 13, cuando Saulo, que era un fariseo, un religioso judío, que se convirtió a Cristo Jesús y fue el apóstol de Cristo a los gentiles, Pablo empezó sus viajes misioneros con Bernabé. Se acordarán del primer viaje misionero, que al primer lugar al que fueron fue a Chipre, a la isla de Chipre. Y ahí en Chipre recorrieron varias ciudades hasta llegar a la ciudad de Pafos, en donde estaba un procónsul, o sea, un hombre de gobierno que se llamaba Sergio Paulo. Y dice Lucas en capítulo 13 que este procónsul era varón prudente. Fíjense, era un procónsul prudente, varón y prudente, o sea, un hombre de honor, de aquellos que necesitamos en el gobierno. Bueno, pero miren esto, este procónsul tenía como consejero, colaborador a Bar Jesús. ¿Quién era Bar Jesús? Ustedes leerán la historia completa en Hechos capítulo 13 en casa. Bar Jesús, o como se traduce su nombre, Elifaz, era un mago. Y miren lo que dice la escritura, que este Bar Jesús era un mago, un falso profeta y judío. Vean esa combinación. Alguien que venía del linaje del pueblo de Dios, judío. Falso profeta, que se decía un enviado, eso significa profeta, un enviado. Quizá ostentando algunas de las palabras del Antiguo Testamento. Y además combinaba su supuesto conocimiento de las Escrituras con magia. Seguramente se creía superior a los profetas del Antiguo Testamento, porque él estaba en un conocimiento superior, oculto, como decían los magos en ese tiempo. Gente que tenía conocimientos reservados solo para unos cuantos iluminados. Bueno, este falso profeta era un funcionario del procónsul. Ahora, si el procónsul dice en la escritura que era un varón prudente, y con todo el contenido de la palabra prudente, seguramente sabio, cauteloso, para seleccionar
a su gabinete, ¿cómo fue que a un hombre tan prudente se le coló un mago falso? Bueno, sin entrar en demasiada conjetura, porque seguramente ese Bar Jesús tenía apariencia de piedad. Seguramente parecía muy preparado. Seguramente sus credenciales públicas parecía una persona apta para el puesto de consejero. Pero cuando llegó Pablo a esta ciudad y empezó a predicar el Evangelio, dice la Escritura que el procónsul quiso saber más de la palabra y entonces este Bar Jesús se le opuso. Y entonces Pablo lo desenmascaró y Pablo dice: estás lleno de engaño y de toda maldad. No tienes engaño y maldad, no, estás lleno, estás repleto de engaño y maldad. Eres hijo del diablo, eres enemigo de toda justicia y trastornas los caminos rectos de Dios. Un tipo así en el gobierno, un tipo así siendo consejero, siendo legislador, es peligrosísimo. Como cualquier arquitecto que te habla y te dice conocedor de su rama, pero que dentro trae cosas que van a trastornar tu familia. Te atrae como un gancho a la oscuridad que hay dentro de él. Así que la enseñanza sigue siendo pertinente para todos y cada uno de nosotros. Tenemos que tener un discernimiento espiritual, porque la prudencia natural no es suficiente para darte cuenta. De hecho, yo como profesor lidio con este fenómeno continuamente, que niños bien portados terminan juntándose con chicos negativos. Niñas de rectitud terminan siendo novias del malhechor de la colonia. ¿Cómo es eso? Pues porque muchas veces te dan apariencia de aceptación, de comprensión, de amistad. Y si alguien no tiene esto en casa, pues caen en ese gancho fácilmente. Pero lo mismo se refiere a legisladores, a gobierno, a socios en el trabajo, que podemos irnos por sus credenciales aparentes, pero no conocemos su corazón. Y escuchen, hay un experto en conocer los corazones y ese es Dios. Dios es el experto en conocer los corazones. A Sergio Paulo no fue suficiente su prudencia para desenmascarar a ese enemigo peligroso. Tuvo que venir alguien con el Espíritu de Dios para desenmascararlo. Así que escucha. Si entre las amistades de tus hijos hay gente nociva, esto urge que tú seas lleno del Espíritu de Dios para darte cuenta. En tu área de trabajo, a veces hay patrones que son negativos, o a veces hay empleados que son negativos, que están buscando su bien. Se necesita alguien dirigido por el Espíritu de Dios para darse cuenta de lo que hay en los corazones. Y lo mismo aplica en tiempos de elecciones, políticas, etc. Hoy más que nunca, ya que vivimos en una sociedad donde los currículums, las credenciales académicas, los títulos son los que abren puertas, pero que no nos muestran los corazones, hoy más que nunca necesitamos el Espíritu de Dios para discernir los corazones. Y eso incluye también los ámbitos espirituales religiosos. Porque también dice la Escritura
que en las iglesias hay lobos disfrazados de ovejas. Lobos dispuestos a dispersar el rebaño. Y el Espíritu Santo tiene que guiarnos a entender los corazones. Así que solo piensen qué peligrosos son estas personas que en la apariencia nos llaman la atención, pero en el corazón nos pueden destruir. Bueno, es lo que Pablo le está diciendo a Tito. En el capítulo 1 que hemos estado leyendo aquí y por su cuenta, vamos a leerlo una vez más, la carta a Tito, capítulo 1, versos 5 al 16. Dice la Escritura: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Así que ya veíamos en las semanas anteriores cómo eran los cretenses, y aquí nos está haciendo una lista de cómo estaban en esa isla. Ya mencionamos que algunos historiadores creen que el Imperio Romano mandaba a los esclavos a adiestrarse para la guerra en Creta. Y ya sabemos que muchas veces el ejército romano era conformado de delincuentes, de convictos, de esclavos, de gente nociva para la sociedad, y los mandaban a prepararse al ejército. No todos, por supuesto, había gente bien preparada, gente educada, pero no se distinguían por ser delicados, ¿verdad? Eran gente que iban a ser entrenados para matar, para conquistar. Escuchen, el Imperio Romano era en misericordia, quería extender sus territorios. No tenían guerras solo porque los atacaban, sino tenían guerras por hambre, de ambición, y despojaban a naciones de sus territorios, a familias de sus parcelas. No dudaban en quitarle la vida al padre de familia, llevarse a la hija o a la mamá. Yo les pregunto, cuando los soldados recibían esas órdenes, ¿tenían que tener un corazón noble, compasivo? Tenían que hacerse duros, inflexibles. Algunos de ellos quizá venían, como dije, de la delincuencia, y entrando al ejército decían: pues hago lo mismo que antes, solo que aquí por órdenes del gobierno, pero hacían lo mismo antes: matar, robar, destruir. Terrible, ¿no?
Bueno, así que parece que los entrenaban en Creta. Por eso la sociedad de Creta se distinguía. Estos eran sus distintivos. Terrible. Ahora, cuando vemos un deterioro social de esta magnitud, ¿qué es lo que hace la falsa piedad? Porque escuchen, aunque no sorprenda, había gente como Elifaz en Creta, gente que decía conocer a Dios, que parece que tenía palabras de sabiduría. Aquí nos hace un recuento Pablo en Tito. Eran habladores de vanidades. Y cuando dice los de la circuncisión, ya sabemos nosotros a quiénes se refería. ¿Quiénes? A judíos no creyentes. Cuando en el Nuevo Testamento se refiere a los de la circuncisión, se refiere normalmente a judíos no creyentes, rebeldes al Señor. Y aunque dijeran que son fieles a los mandatos de Moisés, en realidad no lo eran. Porque si hubiesen sido fieles a los mandatos de Moisés, sabrían que Moisés predicaba a Jesucristo. Esto nos lleva a saber cómo evaluar a la supuesta sabiduría judía actualmente. Aunque se digan doctos, expertos en el Antiguo Testamento, si lo fueran, creerían en Jesucristo. Porque el Antiguo Testamento anuncia a Jesús. Entonces, un experto del Antiguo Testamento que no cree en Jesús, solo tiene apariencia de piedad. Bueno, en ese tiempo, así le llamaba Pablo a los de la circuncisión, porque Pablo era un ejemplo de esos de la circuncisión antes. Pablo era un fariseo que perseguía en la iglesia hasta que entendió que Jesucristo era el Salvador, y todo lo que había aprendido del Antiguo Testamento cobró sentido para Pablo. Así que Pablo sabía muy bien cómo pensaban esos judíos no creyentes. Pero a diferencia de esos judíos no creyentes que eran celosos, él también lo fue. A diferencia de ellos, él era sincero. Él buscaba a Dios, pero estaba sinceramente equivocado. Bueno, también dice, cuidado con las fábulas judaicas. Escuchen, todavía estas fábulas judaicas siguen hoy en día. Yo he escuchado de creyentes que creen que la humanidad viene de Adán y Eva, pero también otra mujer aparte de Eva. Y hasta tienen el nombre por ahí. Y entre creyentes creen eso. Fábulas judaicas. Mandamientos de hombres, que es lo que Jesús decía de los fariseos y de los escribas. Ustedes le ponen a la ley de Dios mandamientos de hombres, que ni ustedes mueven un dedo para cumplirlo. Es un legalismo corrompido. ¿Por qué? Ya vimos en el versículo 15, dice, para los puros, todo lo que creó Dios es puro. Todo lo que creó Dios es puro. Pero dice, pero para el impuro, todas las cosas son impuras, porque hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces hablamos de un legalismo. No puedes comer esto, no comas de tal cosa, esto es impuro, porque su mente está impura, porque todo lo que Dios creó es puro. Y ya dijo la Escritura que lo creó para su gloria y para nuestro deleite, para participar de ello con acción de gracias. Pero estos tienen un legalismo corrompido, que dan la idea de santidad, pero no hay santidad. Se meten en cuestiones genealógicas. Yo vengo de tal. Y pueden rastrear su línea de sangre hasta tiempos inmemoriales. Todavía actualmente hay cristianos que escuchan en las iglesias cristianas de qué genealogía de las tribus de Israel vienes. Y comienzan a tratar de acomodar la historia. Ya en la sesión anterior
me parece que les conté que aquellos que viajaron con Colón, la historia parece que respalda que muchos de ellos eran judíos expulsados en el tiempo en el que los reyes católicos expulsaron a judíos de sus tierras. Es muy posible que algunos de estos judíos venían en las carabelas que nos dijeron que llegaron a América. Y posiblemente algunos de ellos se establecieron en varias partes de América. Esto es cierto. Es muy probable que algunos se establecieron en Monterrey. Por eso el nombre es Monte del Rey. Bueno, pero de ahí a que decir que los mexicanos tenemos sangre de las tribus de Israel y que los cristianos tenemos que rastrear nuestra genealogía ahí para después entrar en los 144,000 que habla Apocalipsis, son fábulas judaicas, son cuestiones necias. Y dice Pablo en capítulo 3, versículo 9, con contenciones acerca de la ley no te metas, son sin provecho. Entonces lo que Pablo está diciendo es, el deterioro social con esta falsa piedad, lo único que va a traer como consecuencia es que lo poco bueno que hay se extinga. Porque lo que está diciendo Pablo a Tito, estos que profesan conocer a Dios, con sus fábulas judaicas, con su mentira combinada con algunas verdades de la Biblia, lo que hacen es trastornar familias enteras. Destruyen a las familias. Corrompen la naturaleza. A lo puro le llaman impuro. Y dice en el capítulo 3, a las iglesias las dividen. Lo poco bueno que puede haber en una ciudad deteriorada, la falsa piedad, en lugar de ayudar, lo que hace es extinguir lo poco bueno que quedaba. Así que nosotros tenemos que estar atentos a ciertas enseñanzas de falsa piedad. Voy a mencionar solamente algunas que a nuestros niños les están enseñando en las escuelas, y yo como profesor les doy testimonio de eso, que los libros vienen plagados de este tipo de cosas. Inclusión discriminada. O sea, debemos incluirnos todos. Pero detrás de ese lenguaje de preocupación unos por otros, de unidad, en realidad tolera todo lo impuro y falso. Tolerancia a todos los grupos, ¿sí? Pero eso implica que toleres sus prácticas, algunas de ellas impronunciables. Derechos de orientación. Cada quien es libre de escoger los impulsos y sentimientos de su corazón. Lo que quieren atrás de ese lenguaje de derechos está el rechazo a los diseños femenino y masculino que Dios creó. Religiosidad conveniente. Todos los caminos llevan a Dios. El ecumenismo, en donde con que creamos en Dios, no importa el Dios que creas, pero no le pongas nombre. Con que digamos Dios está bien, con que digamos ser supremo, energía universal, ya tú le pones el nombre que quieras, pero vamos a llamarle energía universal. ¿Y qué lleva eso? A una conducta laxa y superficial. Hoy más que nunca hay iglesias enormes de cientos y miles de personas en donde no se predica el pecado, más bien la santidad contra el pecado abiertamente. Es que si hablamos abiertamente de lo que la santidad exige, se va a ir la gente. Pues ya viene, que escuche. Y utilizan terminología religiosa. Los tiempos son de Dios, no lo presiones. Pero la gente está viviendo una conducta, un cristianismo superficial. Seguimos divirtiéndonos con cosas impuras
las familias se siguen dividiendo, sigue habiendo materialismo, inmoralidad, pero las iglesias están llenas. Como veremos en las siguientes semanas, Pablo dice a Tito, Dios escogió un pueblo celoso de buenas obras y que se aparte de toda impiedad. Y también, aún entre el cristianismo hay ese lenguaje de un cristianismo aparentemente más espiritual. Si buscas en el antiguo, no en el Antiguo Testamento, más bien en las enseñanzas judaicas, una espiritualidad más profunda. No tiene nada que ver con el Antiguo Testamento ese tipo de cosas. Ese lenguaje judaico, ese ir a las fiestas judías y prácticas judías, no tiene que ver nada con el Antiguo Testamento. Porque Cristo es el Antiguo Testamento. Así que no piensen que te hace falta algo a tu cristianismo buscando prácticas judías. Lo que hace es demeritar la obra de Cristo. Estoy poniendo solo algunos ejemplos sociales y aún dentro del cristianismo que tienen apariencia de piedad, pero la niegan. Este tipo de propuestas, este tipo de ideologías suenan fraternales, suenan razonablemente aceptables, pero en su corazón son propuestas por personas que están reprobadas para toda buena obra. Lo que quieren es trastornar, destruir y causar división. Bueno, pero Pablo le dijo a Tito, cambia la cultura. Y nosotros tenemos que tomar en serio ese mandamiento. ¿Qué cultura vas a cambiar? Empieza por la de tu corazón. Empieza por si profesamos conocer a Dios, ¿qué dice tu conducta? ¿Cómo es tu relación con los cercanos, con tus padres, con tus hermanos? ¿Cómo son tus verdaderas intenciones, tus anhelos de tu corazón? Bueno, Pablo lo que nos dice, la manera de transformar la cultura es a través, por favor, el camino de la piedad. Y ya Pablo le dijo a Timoteo cuál es el misterio de la piedad. Este es el misterio de la piedad. Dicho de otra manera, es los secretos de una vida plena. Esta es la forma de transformar la cultura. Escucha, no esperes estar en otro lugar para ser mejor persona. No digas, es que si cambio de trabajo ya voy a estar mejor. Si me salgo de mi familia ya voy a vivir más feliz. Si dejo esta iglesia, si cambiamos el... No, es tu corazón. Sí, amén. Es tu corazón. La piedad empieza en tu corazón, no en el cambio de afuera, en tu corazón. Y 3 cosas tienen que cambiar tu corazón. Por favor, dale. Es entender que el único Dios que existe se hizo hombre. Escucha, la piedad depende de que hay un Dios que se encarnó a través de Jesucristo. Por eso Pablo dice, es un misterio. La encarnación, por más que tratemos de explicarla, la creemos, pero no la podemos explicar a profundidad o a completa exactitud, porque es un misterio. Dios se hizo hombre. Es un misterio que ese Dios se relaciona con ángeles y hombres. Yo le decía a este pequeñito del cual les platiqué que experimentó la muerte de su abuela y su mamá en unos cuantos días, ahí ante el sepulcro de su madre, le dije, ¿sabes qué? Aquí va a regresar tu madre por la resurrección.
Pero aparte de esto tienes que saber que así como vemos en la enseñanza de Jesús del rico y Lázaro, cómo Dios estaba dialogando con aquel que había dejado este mundo, ¿se acuerdan? Yo le dije, tu madre está dialogando con Dios. Ellos ven, Dios ve cómo amas a tu madre. Y dice la Escritura que va a mandar a sus ángeles a guardarte en todos tus caminos. Ahora que, y perdón que lo diga, el padre que lo dejó en sus primeros días, la madre que murió y el abuelo que murió, ¿quién va a guiar a ese niño? Y yo les decía a los creyentes que estaban ahí, ahorita yo sé que hay tristeza, pero lo que tienes que hacer ahorita es estar intercediendo que haya quien guíe a este niño y lo proteja en camino de rectitud. Y que los ángeles que Dios manda, porque nos dice la Escritura, a guardar a sus hijos, acampen alrededor de este pequeño que se va a sentir solo. Si ese niño tenía miedo a la oscuridad o a dormir solo, ahora imagínense. Y entonces les decía, ¿ya sabes lo que tienes que estar haciendo? En lugar de estarte comportando como el que no tiene esperanza. Porque hermanos, la piedad nos lleva a creer que Cristo se relaciona con ángeles y hombres. Y no solo con judíos, sino predicado a los gentiles. Por eso Pablo, una de las enseñanzas que más rebatía era el falso judaísmo. Porque el misterio involucra que ese Cristo vino a ser predicado entre los gentiles. Pero el misterio también habla de que ese Dios que se encarnó, que se relaciona con ángeles y hombres de toda raza, está reinando y sostiene el mundo. Ese Jesucristo reina y sostiene todo. Ese Cristo es creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces, Tito, tú puedes cambiar la cultura porque crees en el que tiene el poder sobre todo. Aunque la mayoría esté del lado de la impiedad, y hay unos cuantos, Tito, aunque tú seas el único que está en Creta, eres tú y Dios. Estás del lado del que gobierna todo. Entonces tu trabajo, que entiendes la piedad, es entender que Cristo es el centro del misterio y que Cristo se va a manifestar en una vida piadosa. Así que escucha. Este mandato de transformar la cultura es para ti también. Y empieza el cambio en tu corazón. No esperes cambiar de gobierno. No esperes cambiar de trabajo. No esperes cambiar de vecinos. No esperes cambiar de familia. No te engañes. No nos engañemos. La piedad empieza en nuestros corazones. Porque escucha, cuando la impiedad llegó, escúchame en el nombre de Jesús, cuando la impiedad llegó a Adán y Eva, ya no pudieron estar en paz en un lugar perfecto, como era el paraíso. Ya no pudieron estar en paz en el paraíso. Por eso tuvieron que ser expulsados y por eso tuvo que haber espada ardiente cuidando el regreso al paraíso. ¿Sabes cuándo va a regresar Adán y Eva al paraíso? ¿Sabes cuándo? Cuando su corazón fue guiado por la piedad. Y van a estar allá. Y tú y yo lo vamos a ver. ¿Cómo empezamos a transformar la cultura? Empezando a transformar nuestro corazón. Mantén la sana enseñanza de Jesucristo. Cuida tu iglesia y tu familia, porque son los dos elementos que van a transformar la cultura. No es el gobierno, no son los empresarios, no es el ejército, escúchame. El que va a trastornar la familia son dos instituciones que Dios creó y van a permanecer hasta su venida, que son la familia y la iglesia. Por eso, la falsa piedad que dijo Pablo a Tito quiere destruir tu familia. Ya destruyó la sociedad, ahora quiere trastornar tu casa.
Entonces, antes de que digas, yo me quiero ir ya de esta familia, espera. El enemigo quizás está trastornando tu familia porque sabe que es uno de los instrumentos que Dios va a usar para contrarrestar la maldad. Así que antes de irte deberías de buscar que la piedad esté protegiendo tu corazón, tu iglesia y tu familia. Disfruta de la creación de Dios, poco o mucho, vive en piedad y sigue usando el poder de Dios para convertir lo ordinario en extraordinario a través de la oración y la palabra. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque hay un Dios que gobierna.